Soy el doctor Walter Linares Pacheco, miembro de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de ser expresidente de la asociación y es para mí un gran gusto poder presentarles a nuestro conferencista, quien hoy nos va a estar hablando de la microbiota y qué es la microbiota con respecto a las infecciones vaginales. El doctor Luis Araujo, que tiene una gran trayectoria, maestro de maestros, amigo personal, tengo el orgullo y el honor de ser su amigo. El doctor Luis Humberto Araujo Rodas es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Realizó su especialidad como ginecólogo y obstetra en el ICS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Él tiene una maestría en endocrinología de la reproducción en la Universidad de Alcalá, en España. También en España, solo que en Almería, en la Universidad de Almería, realizó la maestría de innovación educativa y tiene una especialización en investigación de las ciencias de la salud por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un pequeño resumen de lo que vamos a poder compartir hoy con el doctor Luis Humberto Araujo. Él es conferencista internacional, nacional. Creo que la mayoría de nosotros lo tenemos como un gran maestro, un conferencista de talla internacional. Así es que, doctor Luis Humberto Araujo Rodas, lo dejo para que usted se haga cargo de enaltecer nuestro nombre como Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala y, ¿por qué no?, para llenarnos de su sabiduría. Muchas gracias, doctor Araujo, por estar con nosotros hoy en la noche. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Agradezco muchísimo al doctor Linares tan espléndida presentación. Espero no quedarme menos en una presentación tan buena. Agradezco al Laboratorio Megalab y a la licenciada Evelyn Pérez por la invitación a participar en el diplomado. Y pues vamos a platicar de un tema. Solo si tal vez me pueden habilitar la función de compartir pantalla, por favor. Listo. Gracias. Pues les decía, vamos a platicar de uno de los temas que más comúnmente vemos en nuestra consulta. Uno de los temas más importantes y que últimamente se le ha puesto muchísima atención, porque eventualmente pues es un tema frecuente en la consulta de todos nosotros, y es el tema de la microbiota de infecciones cérvico-vaginales. Vamos a tratar de desarrollar en los próximos minutos primero la fisiología, entender qué es lo normal de la microbiota, del microbioma vaginal, microbiota indígena o como lo querramos llamar, porque pues últimamente se ha dado mucho en investigar qué más se puede hacer, además de los medicamentos tradicionales y conocidos, para mejorar esa microbiota. Vamos a platicar un poquito de los tipos de infección, los métodos de diagnóstico, y en la parte particular del tratamiento, pues específicamente vamos a platicar un poquito de la función de los probióticos vaginales para la coadyuvancia en el tratamiento y la prevención de las infecciones. En cualquier buscador de información que nosotros encontremos, le damos la palabra vaginosis bacteriana, vaginitis bacteriana, incluso un tiempo en el que se acuñó el término de síndrome infeccioso vaginal mayor o SIVAM, que al final de cuentas pues son definiciones que todos recurren a lo mismo, una infección vaginal. Las publicaciones, los metaanálisis y los ensayos clínicos se han venido realizando en función de buscar los tratamientos más efectivos y otro punto muy importante, en el menor tiempo posible, que eso es algo que existen todavía formulaciones de tratamientos largos. Habrán tratamientos que uno le va a explicar a la paciente que deben ser de largo tiempo para mantener la salud vaginal, pero se ha tratado de optimizar, que es buscar la mejora en cuanto a los recursos disponibles, en cuanto a medicamentos y medidas alternativas para poder funcionar y solucionar los problemas de la microbiota vaginal. Y así podemos ver en cualquier entidad reconocida en la cual busquemos información sobre infecciones vaginales, pues la vamos a encontrar con facilidad. Y la definición clásica de una infección vaginal, o la causa básica de una infección vaginal, es que precisamente
lactobacillus pueden romper ese ambiente normal de la vagina, esa estabilidad y equilibrio homeostático a nivel vaginal. Y eso lo logra la flora nativa o el microbioma vaginal, que está principalmente compuesto por lactobacillus acidófilos, o lactobacillus en general, también llamados bacilos de Doedermann. Los lactobacillus tienen la función principal es degradar el ácido láctico y mantener un pH vaginal entre 3.8 y 4.5. Ese es el pH vaginal normal. Cuando el pH empieza a subir de 4.7, ya la paciente empieza a tener síntomas de incomodidad vaginal, que puede ser una gama variada entre picazón, ardor, irritación y posteriormente mal olor, si el ciclo de la infección no se rompe, como veremos más adelante. ¿Qué hace el pH ácido para prevenir una infección? Una mujer sana tiene diferentes especies de microorganismos que viven concomitantemente con los lactobacillus en la vagina, pero no provocan infección porque estos lactobacillus, al provocar un pH ácido, inhiben la adherencia de las bacterias a las células epiteliales de la vagina. Otro punto importantísimo es que además de inhibir la adherencia de las bacterias patógenas, los lactobacillus poseen 60% de agua oxigenada. O sea, es un antiséptico natural. Digamos, la vagina hace su aseo, su autoaseo, al producir agua oxigenada, y eso inhibe el crecimiento bacteriano y destruye, por ejemplo, patógenos infecciosos como VIH. Importantísimo este punto para explicarle, porque se da mucho en las mujeres jóvenes sobre todo, que piensan que la vagina hay que limpiarla por dentro. Grave equivocación, porque estamos lavando las cepas de lactobacillus acidófilos y eso va a provocar que haya una infección oportunista. O sea, todos los productos vaginales o los perfumes que en algún momento se utilizaron y ahora cada vez menos, predisponían a infecciones vaginales. Y para que existan lactobacillus debe de haber estradiol a nivel vaginal. Si no hay estradiol a nivel vaginal, no hay lactobacillus. Es como cuando, si por ejemplo no existiera bambú en China, no existirían los pandas, porque es un microambiente natural, o sea, de eso viven, de eso se alimentan. Y el estradiol no solo favorece la colonización de lactobacillus, sino que además producen glicógeno o glucógeno, que es a partir del cual se degrada el ácido láctico para producir el pH vaginal ácido. ¿Cuál es el papel estrogénico? Bueno, el estatus estrogénico es primordial para mantener un microambiente de salud vaginal. Un ejemplo muy sencillo: la paciente de la posmenopausia, incluso hablando de lo que se da a llamar el síndrome urogenital de la menopausia, que hoy se sabe que ese síndrome urogenital ya no es exclusivo de la menopausia, es un síndrome que se puede dar en cualquier paciente que tenga un ambiente hipoestrogénico. Ejemplos: pacientes que utilizan anticonceptivos de depósito, como inyecciones trimestrales o implantes subdérmicos, pacientes que utilizan implantes intrauterinos de levonorgestrel, pacientes que utilizan parches, anillos, anticonceptivos orales, pero que ya tienen algún tiempo usándolos, bloquean el ovario. ¿Y qué pasa? Ese ovario no produce estradiol. ¿Sí está menstruando? Sí, claro, está menstruando, pero no es una menstruación producida por estradiol y progesterona. Es una menstruación producida por un efecto químico que está logrando el efecto anticonceptivo. Entonces, con el tiempo, eso lo lleva a un estado hipoestrogénico. El embarazo, la lactancia, en fin, son varios los estados hipoestrogénicos en donde el nivel de estrógeno, por lo tanto, está bajo y la proliferación de los lactobacillus se ve comprometida. El ambiente estrogénico, si vemos los papanicolaus, en algunos laboratorios nos reportan células parabasales, células intermedias y células superficiales. Las células superficiales son estimuladas por estradiol. Si no existe estradiol vaginal, no hay. El ambiente natural para que el lactobacilo se desarrolle, los lactobacillus disminuyen y se da la proliferación de bacterias oportunistas o de hongos, en este caso Candida, el más importante, que llevan a la producción de una infección. Por ejemplo, en estados prepuberales posmenopáusicos el pH es mayor de 4.7 y hay muy poca cantidad de glicógeno en las células epiteliales, lo cual hace que ese pH sea más alto. En las niñas prepuberales pues no es tanto problema, es difícil, no es tan común
causadas por estradiol. Por eso cuando en el Papa Nicolau decían 20, 20, 60, 20 células paranasales, 20 células intermedias y 60 estradiol. Ese es un ambiente estrogénico en donde van a proliferar los lactobacilos. Cuando la paciente pasa la posmenopausia, estas células superficiales e intermedias se vuelven más delgadas y eso es una vagina proclive a infecciones, a incontinencia urinaria, a dispareunia y disfunción en el coito. La flora vaginal normal podemos tener dos grandes grupos. La anaeróbica, que ahí vemos una gran cantidad de bacterias aeróbicas, lactobacilos los más comunes. Hay muchas especies de lactobacilos y al final de cuentas la función de los lactobacilos es exactamente la misma: acidificar el pH vaginal y producir agua oxigenada. Ya vemos que hay especies de estreptococos, estafilococos, pueden haber algunos coliformes que no son flora endógena, sino son flora vecina del epitelio o del aparato digestivo, pero que se mantiene en equilibrio a nivel vaginal sin provocar infecciones. Y la cándida como el principal hongo a nivel vaginal. En cuanto a bacterias anaeróbicas, tenemos acá los peptostreptococos y las bifidobacterias, que dicho sea de paso también son consideradas como probióticos en algunos componentes. Aquí viene la parte en donde tenemos una paciente que está consultando por una infección, que lo primero que ella hace es querer saber cuál fue la causa de esa infección y quién es potencialmente el culpable, aunque ya todos sabemos quién va a ser el culpable, pero hay que explicarle que hay bacterias que sí son infecciosas, como clamidia, neisseria, treponema, hemophilus grey, la clamidia trachomatis y la klebsiella granulomatosis. Poco comunes, las más comunes de todas, pues la clamidia y la neisseria, un poco menos frecuente, mucho más frecuente la clamidia. Los virus son infecciones vaginales muy comunes, quizá actualmente me atrevería yo a decir que son las más comunes por el nivel de vida que se está llevando y los hábitos sexuales en general, principalmente virus de papiloma humano, molusco contagioso, virus del herpes simple, poco menos frecuente el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus de la hepatitis B. Y como patógenos también tenemos las enfermedades parasitarias. Dentro de esas enfermedades parasitarias tenemos la tricomona vaginalis, que es la más común, es la enfermedad parasitaria más común en Estados Unidos, el Sarcoptes scabei y la pediculosis pubis. Ese es el clásico cervix de una paciente que tiene una infección por clamidia o por tricomona. O sea, cuando vemos estas lesiones como cervix en fresa, o es clamidia o es tricomona. Y aparte acá tenemos un pequeño pólipo que también hay que resecar. ¿Qué factores de riesgo tenemos para una infección vaginal? Uno, todos los productos catameniales, duchas, perfumes, protectores diarios perfumados, colorantes, que en algún momento pues, hubo el uso de este tipo de productos, obviamente los estados hipoestrogénicos que hemos mencionado como el embarazo, colonización de microorganismos entéricos o urinarios de la microbioma urinaria por vecindad, alteración de jabones no neutros, sino utilizar jabones alcalinos. Y principalmente lo que mencionamos, hay que ponerle mucha atención a esto, el hipoestrogenismo. Aparte, como factor de riesgo también podemos tener el trauma y la malignidad. En pacientes con infecciones recurrentes, que es poco probable que exista un factor genético, pero hay que pensar, o sea, que hay pacientes, sobre todo con infecciones micóticas, que hay recurrencia, debemos de considerar la posibilidad de que exista algún problema genético que evidentemente habrá que mantener con tratamientos o habrá que resolver con tratamientos a más largo plazo. Como por ejemplo, las mujeres que tienen infecciones recurrentes por cándida. Esa recurrencia de infecciones por cándida me puede llevar a sospechar que la paciente puede tener dos problemas genéticos. Una deficiencia de esta proteína, lectina fijadora de manosa, que es la defensa inicial contra la infección por cándida. Es un antimicrobiano del sistema inmune innato. Este reacciona con los carbohidratos de superficie de la cándida y lleva a una activación del complemento, y esas células del complemento, monocitos y macrófagos, pues fagocitan la cándida. Existen dos receptores, el 1 y el 2, que su expresión es polimórfica, y eso es lo que puede llevar a que exista la predisposición a infecciones recurrentes.
La concentración de lectina fijadora de manosa está demostrado que está sensiblemente disminuida en aquellos pacientes con alteración de receptor y por lo tanto favorece la recurrencia de infecciones por cándida. Y el otro punto es el sistema de las interleuquinas, principalmente la interleuquina 4. Las interleuquinas son citoquinas potentes, son factores quimiotácticos de neutrófilos y de células fagocitarias que obviamente evitan la infección. Cuando hay una variante en el gen de la interleucina, el resultado es una capacidad disminuida de inhibir el crecimiento de la carne. Entonces, al tener una variante en la lectina fijadora de manosa o del gen de las interleucinas, aumenta la posibilidad de tener una infección candidíaca recurrente. Y aquí en la gráfica, quizás está un poquito pequeña la grafiquita, pero aquí vemos que tenemos la lectina fijadora de manosa acá, que activa el complemento para evitar que la cándida penetre en la membrana celular vaginal. Si logró vencer a la lectina fijadora de manosa, se activa el sistema de las interleuquinas para tratar de destruir a la cándida. Pero si tenemos disminuida una o las dos barreras de defensa, el resultado va a ser una infección sintomática. ¿Qué tipo de infección vamos a tener? Hay 5 tipos de infección: bacteriana, candidiásica, tricomoniásica, viral, y la mayoría de veces es mixta. Como bien decían las abuelitas, los males no siempre no vienen solos, sino que vienen con infecciones mixtas que evidentemente nos obligan a buscar un tratamiento que nos pueda cubrir ambos aspectos, o bacteria, cándida y hongo, o bacteria y parásito, o parásito y hongo, en fin, ver la etiología de la infección para poder buscar el mejor tratamiento posible. Hablando particularmente de vaginosis bacteriana, es la causa más común. Estas estadísticas son estadounidenses. Dependiendo de la población puede llegar a ser hasta el 50%. ¿Por qué se da la vaginosis bacteriana? Porque las bacterias buenas, las bacterias normales, que son los lactobacilos, disminuyeron, y eso permite que las bacterias oportunistas se reproduzcan. Pueden ser microorganismos aeróbicos o anaeróbicos, como lo platicamos previamente, y es la razón por la cual no es necesario o no es recomendable hacer cultivos vaginales de rutina en una paciente con una infección vaginal, excepto que yo esté sospechando que fue el gongonococo, o el Lepidopteris martin, o si usted una clamidia, el Lepidopteris, para que son cultivos específicos para ese tipo de bacterias. Pero en términos generales no se recomiendan los cultivos de rutina, porque obviamente la infección es polimicrobiana y va a crecer de todo. Tendría que pedir muy específicamente qué es lo que estoy sospechando para que el cultivo tuviera validez. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Bueno, todos los factores de riesgo verán ustedes que están relacionados generalmente a hábitos sexuales. Tener más de un compañero sexual, un compañero sexual nuevo, menciona una pareja femenina, lo que habíamos platicado previamente, los usos de aseo, elementos de aseo interno, duchas vaginales en el último mes. Y esto es muy importante, a esto pongámosle atención, que es un punto que me pareció muy interesante a comentar. Cada vez más estamos midiendo niveles de vitamina D, porque la vitamina D pues ya no se considera una vitamina, sino se considera una hormona. Y si tiene acciones como vitamina, como por ejemplo el hecho de mejorar la absorción de calcio para favorecer la densidad mineral ósea, pero tiene acciones hormonales, tiene acciones epigenéticas, tiene acciones en fertilidad, en el embarazo, y en este caso, en las pacientes que tienen vaginosis bacteriana recurrentes, no dejemos de pedir una vitamina D, de repente por ahí este va a ser su factor de riesgo. La infección va a ser polimicrobiana, y esta mezcla de infección polimicrobiana es lo que generalmente va a llevar al clásico olor de pescado. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de esta breve grafiquita que tenemos la explicación de la fisiopatología de una infección bacteriana o de una infección mixta. O sea, si hay bacterias, esto es lo que va a pasar. Al disminuir los lactobacilos, disminuye el pH y por lo tanto disminuye el agua oxigenada. Por lo tanto, disminuye la acción protectora a nivel celular, empieza a haber degeneración y muerte celular, aumenta la Gardnerella vaginalis, que estaba inhibida por los lactobacilos, aumenta con esto el
aminoácidos producen aminopeptidasas y descarboxilasas que lleva a la producción de aminas. La más importante de todas, la putrescina, también la cadaverina y la trimetilamina. Eso lleva al aumento de las bacterias anaeróbicas y a la producción de mal olor. Con un pH aumentado que no logremos corregir, la infección se vuelve un círculo vicioso y el cuadro clínico de la paciente siempre se agrava. Esto explica por qué la paciente dice, fíjese que al principio solo tenía un pequeño poquito, después me empezó a molestar un poquito más, ya empecé a sentir mal olor y ahorita ya no aguanto. Y es cuando llegan a la consulta o al menos hacen consulta telefónica. Pero esta es la fisiopatología de toda infección bacteriana o mixta. Lo importante de una infección no es solo tratar la infección, sino prevenir las complicaciones que esa infección puede causar. En este caso, la infección bacteriana o la vaginosis bacteriana, mayor riesgo de salpingitis y de enfermedad inflamatoria pélvica, y eso obviamente lleva a disminución de la fertilidad o potencialmente, si la infección fue grave, hasta incluso infertilidad por daño permanente de las trompas de falopio. Puede haber riesgo de infecciones posoperatorias, riesgo de infecciones pélvicas por instrumentalización, o sea, no es para nada prudente colocar un dispositivo intrauterino de cobre o un dispositivo liberador de neuroorquestrel si la paciente tiene clínicamente una infección evidente. En temas oncológicos se ha mencionado, o en algún momento dijo que el cáncer de cervix era 100% causado por virus del papiloma humano. Hoy se sabe que no, que hay una cantidad que varía según las series. La serie más grande es hasta el 8%, pero normalmente está entre el 1 y 2%, donde hay cáncer de cervix, pero no hay papiloma humano. Entonces se ha postulado que estas células cervicales intraepiteliales producen nitrosaminas por anaerobios, y estas nitrosaminas potencialmente podrían ser carcinogénicas o bien funcionar como un cofactor de virus del papiloma humano. Son postulaciones que no han sido científicamente validadas, pero sí ya existe la evidencia para sospechar la posibilidad. La vaginosis bacteriana frecuentemente se asocia a infecciones urinarias y a endometriosis raras como la endometriosis de células plasmáticas. Y desde el punto de vista obstétrico, no es raro y lamentablemente se han oído casos de que hay hasta tragedias porque se rompen las membranas en embarazo lejos del término por infecciones vaginales. Y aquí vemos la demostración de que la infección del líquido amniótico es casi 2 veces más en la paciente que tiene infecciones vaginales. La coriamnitis clínica es 7 veces más en la paciente que tiene infección vaginal previa. La ruptura de membranas oculares 7 veces más. Parto por término hasta 3 veces más en la paciente con infecciones bacterianas. Y patología asociada, pero sin un riesgo estadístico significativo, bajo peso al nacer, endometriosis postparto, infección de vías operatorias. La recurrencia de la vaginitis bacteriana, 30% a los 3 meses. ¿Y por qué se da esta recurrencia? Uno, porque hay persistencia bacteriana, o sea, las bacterias fueron resistentes a lo que yo decidí utilizar como tratamiento. 2, porque hay una infección nueva, hay una reinfección. Y 3, y más importante, no he restablecido la microbiota vaginal normal. O sea, para que una mujer no tenga infecciones vaginales recurrentes, el punto más importante es restablecer la microbiota vaginal normal, es decir, restablecer las cepas de los lactobacilos. En el caso particular de la infección bacteriana pura, el tratamiento de la pareja rutinario no ha demostrado tener efecto en la recurrencia. Por el contrario, en el caso de la infección micótica sí, porque es un hongo que sí se puede transmitir de persona a persona. Cuando vemos un cervix de esta naturaleza, pues eso siempre hay que tratarlo, eso es una ectropión. Y esta ectropión son células intracervicales expuestas a las bacterias vaginales y que hacen que las pacientes estén con infecciones recurrentes porque no ha sido tratado el ectropión. Y como todos sabemos, esto no se trata con cremas, con óvulos, con pastillas, esto se trata con destrucción del tejido, ya sea con una crioterapia, que es lo más sencillo, una termocoagulación, que para mí ahí debería estar, pero que eventualmente existen posibilidades de láser y otra serie de tratamientos que pues también son valederos, pero ahí tendremos que relacionar costo-beneficio. Aquí básicamente vemos el resumen de la recurrencia de la infección bacteriana y lo más importante de todo, para evitar recurrencias, restablezcamos el ecosistema vaginal.
La Candida albicans es la más común de de todos los hongos que viven en el tracto digestivo y en el aparato génito urinario. Ahí es donde más frecuentemente las encontramos. Y es un saprobio, es decir, que es un parásito de otros microorganismos. Es un parásito de los desechos de las bacterias. Y de eso se alimenta. Por lo tanto, solo vive en animales vivos, no sobrevive en superficies secas. Y si es transmitido de persona a persona, aunque no es considerado una enfermedad de transmisión sexual. La incidencia es hasta el 30% de los casos, al menos un 75% de las mujeres van a tener recurrencia, y la gran mayoría de estas causas son causadas por Candida albicans. En las recurrencias, sobre todo cuando son persistentes, habrá que sospechar Candida glabrata. Factores de riesgo, pues básicamente similares a los de la vaginosis bacteriana, estados hipoestrogénicos, uso de productos vaginales como espermicidas o la fricción del condón o la irritación que causa el lubricante. En Estados Unidos, pues la edad de 15 a 19 años por el hecho de que son más sexualmente activas, uso reciente de antibióticos, la clásica historia de que tomó antibiótico por una infección de garganta y viene a los días la infección vaginal por cándida y pues otras infecciones concomitantes. La recurrencia es del 25% de los casos. En este caso, ya lo que habíamos mencionado, la lectina fijadora de manosa y las interleucinas, que llevan una respuesta alterada de la inmunoglobulina E. La recurrencia es de un alto porcentaje de Candida glabrata y obviamente, igual que la vaginosis bacteriana, se da por la persistencia de los factores de riesgo, no restablecer el ecosistema vaginal y extremadamente raro por factores genéticos. La tercera infección más común, la tricomoniasis, enfermedad de transmisión sexual más común en Estados Unidos, generalmente después del cambio de un compañero sexual o actividades sexuales diversas, o bien tener otra enfermedad de transmisión sexual concomitante. Riesgos asociados a la tricomoniasis, o sea, no es solo las molestias que va a causar la infección como tal, sino aumenta el riesgo de infección posaborto, infección posoperatoria, de aborto séptico, ruptura de membranas y de infección poscesárea. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una infección? Ya platicábamos que los cultivos de rutina pues no son la mejor idea. ¿Por qué razón? Por lo que platicábamos, la infección es multibacteriana. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en consideración? Existen unos criterios sencillos clínicos que son los criterios de Amsel, en donde se estableció desde 1983 en la ciudad de Amsel, en un consenso de expertos publicado en el boletín del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, actualizado en el 2006, estos criterios. Las células guía, que son células inflamatorias, también llamadas células clave, son células epiteliales rodeadas por células inflamatorias. Para hacer eso tenemos que tener un pH en la clínica, que es un microscopio, un poquito más difícil. Pero el test de pH está más sencillo de tener, las tiras reactivas de pH. El hidróxido de potasio lo podemos tener también, 10 gotitas en la secreción vaginal que obtengamos, llamado test de White, en el cual si hay amenas, la aplicación del hidróxido de potasio va a desprender el clásico olor a pescado. Si aplicamos los criterios clínicos bien aplicados, nuestra sensibilidad es del 92%. O sea, tenemos 92% de certeza que estamos orientando bien la infección. Y nuestra posibilidad de tener un diagnóstico correcto es una especificidad del 77%, que no son valores, si bien una sensibilidad muy buena, una especificidad aceptable, pues puede ser aplicado solo con la clínica, orientar el tipo de infección que vamos a tener. Existen varias clasificaciones de la infección vaginal. Si no tiene complicaciones como episodios recurrentes, síntomas severos, infecciones que no sean por cándida, que no esté embarazada la paciente y que no haya otras enfermedades médicas, son no complicadas. Si tiene esas características, pues obviamente se vuelve una infección complicada. Bueno, tratamiento, ya está en la parte final de la plática. Evidentemente el tratamiento tiene objetivos, o sea, ¿qué debo de buscar yo en el tratamiento de una infección vaginal? No es la simple prescripción de un medicamento. Yo necesito no solo tener en cuenta aliviar los síntomas, que obviamente eso es lo que la paciente quiere, un alivio rápido de los síntomas y signos de la infección, o sea, para eso consultó,
Pero yo como un médico debo estar pendiente de otros aspectos además de, como uno, erradicar los agentes patógenos causados por la infección, que esto va de la mano con el tratamiento que vayamos a utilizar, prevenir el desarrollo de complicaciones del tracto genital superior, que eso nos va a permitir evitar problemas de fertilidad futura, y sobre todo prevenir la recurrencia de la paciente, es decir, evitar recidivas de esa infección vaginal. Teniendo eso en consideración, pues ya seleccionaría el caso particular que cada paciente necesite utilizar y que cada paciente pues, sea el oportuno para ella. ¿Cuál es el impacto de ese tratamiento? Si evito daño del tracto genital superior, pues mejoró la fertilidad. Al disminuir la enfermedad inflamatoria pélvica, se disminuyen también las enfermedades de transmisión sexual, manteniendo pues, un plan educacional adecuado sobre los comportamientos que debe tener la paciente, y evidentemente reducimos morbo y mortalidad de infantes productos de embarazos pretérmino por complicaciones de infecciones vaginales. Si vamos al tratamiento que acostumbramos tener normalmente de la infección vaginal en general, y estamos hablando de la infección bacteriana, la vaginosis bacteriana, en las guías del CDC, hay varias guías, yo tomé las guías del CDC, aquí nos recomiendan metronidazol, clindamicina, antibióticos nitrimidazólicos y clindamicina. Como alternativas puede haber tinidazol, secnidazol, que ya son nitrimidazólicos de segunda generación. Y en el tratamiento de la candida, pues los antimicóticos que ya todos conocemos, es decir, no nos vamos a enfocar en esta parte de la charla al tratamiento conocido de las infecciones vaginales, sino en esta parte nos vamos a enfocar a lo que se habla mucho recientemente y pues cada vez más se empieza a escuchar prebióticos, probióticos, qué son, para qué nos sirven, y esa es la función de esta última parte de la conferencia. Uno, ¿qué es un prebiótico? Que no es lo mismo que un probiótico, ya verán ustedes por qué. El prebiótico son fibras vegetales que no digerimos, o sea, nosotros no las podemos digerir. Cuando las consumimos llegan a las bacterias intestinales. Recordemos que las bacterias intestinales constituyen dos tipos, la flora buena y la flora mala. La flora mala es la que nos da gases, nos da espasmos, nos da eventualmente diarrea, y la flora buena es la que mejora el tránsito intestinal. Entonces las bacterias de la flora buena captan estas fibras vegetales y las fermentan. Y eso hace que se produzcan ácidos grasos libres de cadena corta. Estos ácidos grasos libres de cadena corta, a su vez, mejoran la absorción de calcio, la función inmunitaria y la función intestinal. Los encontramos en verduras verdes, frutas, cereales y frutos secos. O sea, podríamos decir que un prebiótico es básicamente para el sistema digestivo. O sea, nos va a funcionar en el sistema digestivo para mejorar el tracto gastrointestinal y evitar pues, las complicaciones de una mala digestión. Por otro lado, un probiótico. El probiótico son microorganismos vivos, como lactobacilos y bifidobacterias. O sea, no son productos de fibras vegetales, sino son microorganismos vivos. Estos están presentes en alimentos fermentados o como suplementos, como actualmente pues estamos viendo que tenemos la oferta de este tipo de suplementos para la salud de la mujer. Tienen efectos positivos tanto a nivel intestinal, pero además del nivel intestinal también a nivel geniturinario y a nivel del sistema inmune. O sea, son medicamentos que nos pueden beneficiar diferentes aspectos de la vida de una mujer y están presentes en quesos, en yogur, en algunos tipos de quesos, en el kimchi, que es como una especie de puré hecho a base de coles, que es una comida coreana, y el kombucha, que es un té fermentado con azúcar, que es originario de China. Sobre todo, kimchi y kombucha son ricos en lactobacilos. Esta es la fotita de cómo serían los lactobacilos. Que pues no es tan interesante ver esto, sino ver que hay diferentes tipos de lactobacilos. Dentro de ellos los acidófilos, los rhamnosus, casei, reuteri, el plantarum y el paracasei, que son los más abundantes, son los más frecuentes y son los
principales para mantener la salud tanto digestiva como cérvico-vaginal. ¿Cuáles son las indicaciones? Hemos mencionado que si no... Los lactobacilos disminuyen y provocan infecciones. Al colocar directamente lactobacilos en el ambiente vaginal, estamos favoreciendo que haya esa proliferación y estamos como enviando un batallón de lactobacilos a la vagina. Eso está perfecto, pero recordemos, tengamos siempre presente que debemos de restablecer el microambiente estrogénico de la vagina para evitar infecciones recurrentes. Obviamente, como coadyuvancia podemos tener la aplicación de lactobacilos en forma de suplementación, perfecto, pero siempre para mantener la salud de la mujer, recuperar el estado estrogénico. Los probióticos nos pueden prevenir las infecciones recurrentes, o sea, no solo se usan en el momento que hubo la infección, sino pueden ser utilizados con el esquema que se mencionaba en días alternos, los primeros 14 días del ciclo, como una medida de cuidado general del aparato genitourinario. Si yo le doy antibiótico de amplio espectro a una paciente, no está de más, aunque no tenga ningún síntoma vaginal, no está de más que le prescriba el uso de probióticos vaginales para evitar una infección vaginal posterior al tratamiento de la infección de oído, de garganta, de infección intestinal que yo le curé, después le provoca una infección vaginal. Entonces, está indicado usar prevención con probióticos, en el caso de uso de psicoterapia sistémica, y evidentemente se puede usar ya como una suplementación en general para mantener la homeostasis y salud vaginal, para mantener, a través de mantener las cepas de lactobacilos funcionales. Y pues en aras del tiempo y de las preguntas potenciales, pues muchas gracias por su atención. Quedo a la orden por si hay algún comentario, tema de discusión o alguna inquietud o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro y amigo. Deseo decir, hay muchas preguntas, muchas felicitaciones. Hay felicitaciones por tu excelente conferencia. Felicitaciones que no solo se quedan a nivel de Centroamérica. Es decir, que toda Centroamérica te está mandando saludos: Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Amigos centroamericanos, muchas gracias. Tenemos saludos desde Noruega, Islam Zuna de Noruega. Tenemos un par de colegas de Ecuador, Jenny Benalcázar y Mariu Vargas. O sea, hay mucha gente conectada. Veo más de 500 personas que están conectadas tratando de escucharte y de aprenderte lo que se pueda aprender, porque es una eminencia tenerte con nosotros. Te voy a lanzar algunas preguntas que nos están haciendo, porque son muchas las preguntas, y una de las primeras personas que nos comenzó a mandar preguntas fue nuestro querido amigo y maestro también, Otto René Chicazota, desde la hermana República de Zacapa. ¿Cuándo y cómo utilizar los probióticos en pacientes con infecciones a repetición? Muy bien. Saludos, Otto, un gusto saludarte. La idea es resolver la infección. La infección original la resolvemos, y para prevenir la recurrencia, el esquema recomendado es lo que precisamente acabo de mencionar: la aplicación en días alternos, inmediatamente después de que se le quite el periodo menstrual, o sea, 7 dosis en días alternos, al nomás terminar el ciclo menstrual. Es como una suplementación adicional. Incluso se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes posmenopáusicas que están utilizando estriol vaginal o progestreno, o que se les ha aplicado terapias como láser o HIFU, por ejemplo. Se pueden utilizar los probióticos también de manera preventiva, sobre todo si la paciente tendrá también algún factor de riesgo, como ser diabética, por ejemplo, muy gordita. Pacientes que tienen infecciones con cándida, les funciona bastante bien, porque los lactobacilos siempre van a tener un nivel alto. Pero por eso insisto que para que tanto los que administremos como probiótico, como que la paciente mantenga sus lactobacilos normales, debemos de tener un ambiente vaginal estrogénico. Gracias. Y te sé decir, yo hago ginecología estética, regenerativa y funcional. Utilizamos mucho láser, utilizamos HIFU, utilizamos PRP, y estamos utilizando también mucho los
probióticos Claro. para tratar de ayudar a regenerar esos tejidos mucho más rápido. Y nos ha funcionado muy bien, a pesar de todas las terapias que estamos utilizando en estética regenerativa y funcional. Muy buena aceptación por las pacientes y muy buena evolución que hemos tenido de los efectos, sobre todo el síndrome genitourinario en la posmenopausia que vos mencionabas, que no solo da en la posmenopausia, tenemos muchos efectos hipoestrogénicos. Otra pregunta, Marta Cecilia Vázquez, ¿cuál es el mejor momento para indicar los probióticos? Pues es una pregunta muy interesante, pero no tendría una respuesta precisa. Mi sugerencia en base a mi experiencia sería terminada de curar la infección y empiece a administrar probióticos para evitar la recurrencia. Si se está utilizando un tratamiento oral para tratar la infección, por ejemplo, podría utilizar probióticos vaginales como complemento a ese tratamiento oral. O sea, dependerá del caso. No hay un momento específico de uso, sino depende del caso particular de la paciente que estamos tratando. Cabal, tengo dos preguntas que acabas de contestarlas. Una era de Aleska Delgado, que dice: hola, buenas noches. ¿En qué momento se envía el probiótico en el tratamiento? Y Mayra Lucrecia Monterroso Lobos también dice: probióticos luego del tratamiento o al mismo tiempo que el mismo. Creo que lo acabas de mencionar muy específico, el momento de cuándo comenzarlo. Hay otra pregunta de Yamilet Moreno. ¿Qué rol tiene el estrobolona en la génesis de infecciones vaginales? Y qué, no sé si es una mala corrección del WhatsApp. Y la otra dice: ¿qué importancia tienen los esquemas de probióticos orales para el tratamiento de infecciones vaginales? Pues en algún momento se han utilizado con esa intención, pero los probióticos orales van más al funcionamiento del sistema digestivo. Aunque antes que existieran los probióticos vaginales, pues muchos hemos utilizado probióticos orales para extrapolar lo que se mejora de la flora vaginal. Pero ahora tenemos probióticos vaginales, pues ya no sería necesario. Si estoy pensando en tracto digestivo, pues sí, oral. Pero si estoy pensando en tracto genitourinario, pues vamos a la parte de los probióticos vaginales, que sería lo mejor. Ok. Mariana Castillo pregunta: ¿cuál es el régimen de tratamiento para vulvovaginitis a cándida, crónica y recurrente? Bueno, depende de la cantidad, pero existen diferentes productos, diferentes imiazólicos que se utilizan. El miconazol es de los más utilizados actualmente. O sea, esquemas de tratamiento hay muchos dependiendo del producto que vayamos a utilizar. Existen productos que tienen dioconazol, miconazol, y que tiene además acitromicina, que se puede utilizar en esquema de 3 días de tratamiento. O sea, el esquema variará. Un punto importante que quizá valdría la pena mencionar es que cuando la paciente tiene infecciones recurrentes por cándida, eventualmente habría que sospechar la posibilidad de una cándida glabrata, que es más resistente que la cándida albicans. Y en ese tipo de pacientes está indicada la utilización de los productos que tengan ácido bórico. El ácido bórico funciona mejor contra la cándida glabrata, pero el esquema sí dependería particularmente del caso que estemos tratando, y el momento de inicio pues es cuando tengamos a la paciente en consulta. En algún momento dado, hace muchos años, existía la idea de que había un tratamiento, un gol estándar para el tratamiento de las infecciones vaginales, desde el punto de vista que se comenzó a ver que la mayor cantidad de las infecciones vaginales eran mixtas, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, que la mayoría de las infecciones, más del 70%, eran mixtas, se comenzaron a hablar de tratamientos estándar o del gol estándar del tratamiento para este tipo de infecciones. ¿Crees que todavía existe este tipo de tratamientos, este tipo de gol estándar, o existe mejor realizar estudios para ver verdaderamente cuáles son los agentes que están causando esas infecciones recurrentes o infecciones crónicas o infecciones graves en alguna paciente que tenga infecciones vaginales? Bueno, habría que tener, como te menciono, cada caso particular.
estándar creería que no existe, la verdad, sino que existe un tratamiento para cada una de las pacientes. El asunto es que todo eso se ha modificado. Anteriormente se utilizaban los óvulos de metronidazolam y nystatina de 10 días, que era lo que más utilizábamos. Pero eran 10 días y muchas veces la paciente no cumplía esos 10 días y eso incidía en que hubiese una mayor tasa de recurrencia y además de la recurrencia, mayor tasa de resistencia bacteriana. Entonces esos productos ya no le iban a funcionar y habría que alternar los productos. Debe funcionar. Por ejemplo, una paciente con una infección muy sintomática o que tiene una irritación local muy fuerte, probablemente no nos aguante colocarse una cánula con un óvulo o con una crema, entonces habría que darle tratamientos vía oral y posteriormente ver si se puede complementar o si es necesario complementar con un tratamiento local o eventualmente si no hay una irritación vaginal tan marcada se puede hacer un tratamiento local y un tratamiento oral que no hay absolutamente ningún problema. Y aunque como bien lo decís Walter, la mayoría de las infecciones son mixtas, entonces deberíamos siempre considerar el tratamiento de la pareja. Cuando es una infección pura de cándida, que estoy viendo aquel flujo clásico que nos enseñaron en la escuela de medicina de leche cortada, pues no hay para dónde, trato solo la cándida. Sí. Pero si es una infección que no es tan clara, es mejor siempre el tratamiento de la pareja. Ok. Iris Linares dice, ¿el uso de probióticos en las embarazadas? Muy interesante pregunta, absolutamente válido. Absolutamente válido, porque pasa que siempre tenemos una embarazada que un mes con flujo, el otro mes con flujo, el otro mes con flujo. Entonces le podemos dar a las embarazadas el mismísimo esquema que la paciente no embarazada, es decir, un esquema de 14 días con una aplicación en días alternos. Ok. Hay una pregunta Hay una pregunta también muy importante en este caso de los esquemas de tratamiento. Y me preguntan en la Clínica Médica Divina Misericordia. Buenas noches. En el caso de una histerectomía radical a causa de un CA endometrial, sin dejar quimio ni radio, ¿cada cuánto se pueden indicar los probióticos? Eso es interesante porque no hay un ciclo, digamos, en el cual podamos tomar la menstruación como parámetro. Ahí hay varias publicaciones como los probióticos son considerados un suplemento. He buscado información en artículos científicos y sí hay publicaciones en donde encontramos que los probióticos pueden suplementarse 2 veces a la semana, por ejemplo, si lo vamos a usar a tiempo prolongado. No hay como un esquema establecido o como dice el dicho, que no hay palabra escrita en piedra en cuanto a esto. Yo tengo que buscar el esquema que mejor le funcione a la paciente y en este caso que pueden usar probióticos por tiempo prolongado, absolutamente ninguna contraindicación, el tiempo que nosotros consideremos prudente y lo bien que le esté funcionando a la paciente. Y con respecto a también de los esquemas, Castabella Aragón pregunta, ¿la dosis y tiempo de uso de probióticos que debemos prescribir en pacientes inmunosuprimidos? Muy interesante pregunta. Consideraría yo que por el mismo caso de la inmunosupresión, aunque no lo encontré en la literatura que revisé, pues pensaría yo que es lógico mantener la suplementación el tiempo, prácticamente a larga data, ¿verdad? Por el hecho de que la paciente, depende por qué sea la inmunosupresión, por ejemplo, si es por una enfermedad tipo HIV, por ejemplo, uso crónico de esteroides, o depende del caso de la inmunosupresión por trasplante, por ejemplo, que es actualmente un poco más frecuente, pues la suplementación permanente podría considerarse de probióticos vaginales. Julio Pérez pregunta, ¿cuándo está indicado hacer un gramo cultivo de secreciones vaginales? El GRAM lo puede hacer para ver qué tipo de bacteria es. O sea, el GRAM no es problema porque ahí le va a decir, mire, son cocos, son estafilococos, son bacilos, es tricomona, o sea, el GRAM es específico, pero que sea necesario realmente no lo es. Cuando yo pido un cultivo específico, por ejemplo, es cuando estoy sospechando una enfermedad en particular, porque les puse el ejemplo del Giemsa y el Taller Martin, que son para 2 enfermedades bacterianas particulares. Entonces, estoy sospechando una infección particular o de transmisión sexual, incluso por fines médico-legales,
cuidarnos las espaldas. Bueno, hagámosle un cultivo, confirmemos lo que estoy sospechando, pero ya mi cultivo rutinario no está indicado actualmente en la literatura en el diagnóstico de las infecciones vaginales. Nicky pregunta, en el tratamiento por lesiones de PPH, ¿lo podemos empezar inmediatamente después, luego de la crioterapia? ¿Y por cuánto tiempo se podría prescribir? Sí se puede aplicar inmediatamente, o sea, no al día siguiente de la crioterapia. Habría que darle los 7 o 10 días para que se descongele el cervix y ya se puede utilizar. Hay un mínimo de tratamiento, que es el que los productos van a tener, digamos. En este caso tenemos 14 días de tratamiento, aplicando 7 óvulos en días alternos, pero no hay un máximo. El máximo es el que yo considere que debo darle. Ok, hay una pregunta que me llama la atención y que me gustaría que la compartiéramos. Es Ivin Gisela Carvajal. Hola, buenas noches. En base a su experiencia del uso de termocoagulación en infecciones recurrentes. En ese aspecto tengo que ser absolutamente franco. Yo no tengo experiencia en termocoagulación. Yo hago el comentario porque nosotros en medicina, ginecología estética funcional y regenerativa, sí utilizamos el láser en pacientes que tienen infecciones a repetición o infecciones recurrentes y nos ha ido muy bien, pero es precisamente porque estamos cambiando regenerando ese tejido con el colágeno. Claro. Y obviamente estamos produciendo lactobacilos, estamos mejorando esa flora y es por eso que se miran mejoras con el uso del láser, sobre todo en pacientes que tienen infecciones recurrentes. Yo sí tengo experiencia con eso y sí me ha ido muy bien. Con una sesión es suficiente como para mejorar esa calidad de la microbiota vaginal y tratar de regenerar y volver a estimular esa producción de colágeno para tratar de mejorar ese pH vaginal y mantener un pH muy, muy bueno. Entonces, ahí sí tengo yo experiencia en termocoagulación. Yo no he oído, ni he visto, ni he leído que lo utilicen para infecciones recurrentes, salvo que hagamos una termocoagulación o una ablación de alguna lesión como una ectopía, un ectoprión con crigo o con una ablación con termocoagulación o con láser. ¿Qué papel juega los biofilm en infecciones recurrentes? La doctora Yamilet Moreno. Muy interesante pregunta, doctora Moreno. Yo nunca he utilizado biofilm en infecciones recurrentes. Me ha ido, digamos, mi experiencia va más hacia la parte hormonal y en este último caso de la aplicación de probióticos. No he utilizado biofilm, no tendría una opinión al respecto. Okay. Carla, doctor, ¿el uso de itraconazol por cándida recurrente es recomendable y a qué dosis? Bueno, sí es recomendable el uso de itraconazol. El itraconazol eventualmente viene siempre combinado con algo más, como el ketoconazol, por ejemplo. Y las dosis pues van a depender del tipo de producto que vayamos a utilizar y la cantidad de aplicaciones que ese producto vaya a tener. Pero, insisto, más estar aplicando lo que sucede con los antibióticos y los antimicóticos en general, es que sí van a suprimir bacterias y hongos, pero también suprimen al lactobacilo. Entonces, para evitar la recurrencia, lo que tenemos que hacer es volver la vagina a su naturaleza, es decir, volver la vagina estrogénica, y esa paciente difícilmente va a tener recurrencias. Que las puede tener, pero va a ser más difícil. Y ahí es donde entra el complemento de la suplementación con probióticos, que también puede ser de utilidad. Ok. Cristina Alonso, ¿cuál es su opinión del ácido hialurónico como complemento a los lactobacilos? Muy bueno, o sea, mi opinión es absolutamente favorable, porque el ácido hialurónico en esencia es un tejido, es una sustancia regeneradora de tejido. No se utiliza solo en productos vaginales, se utiliza en cremas para regeneración de heridas. En tu experiencia en la rama de la ginecología estética regenerativa y funcional, pues también se utiliza. O sea, el ácido hialurónico pues siempre va a tener una opinión favorable, porque en esencia es un excelente regenerador de tejido.
Linares, a su vez, será indicado la vitamina D para las embarazadas con infecciones recurrentes, ya que mencionó hipovitaminosis como factor de riesgo. Siempre y cuando la confirme, sí. O sea, si una mujer embarazada tiene niveles abajo de 30 miligramos de vitamina D, hay que suplementarle. ¿Se pueden usar las megadosis de vitamina D que actualmente están utilizando? Por supuesto que sí. No hay problema que sea en el embarazo. Pero generalmente no es tan necesario usar esas megadosis y se pueden dar suplementaciones de 1000 a 2000 unidades diarias. Incluso hay recomendaciones que la suplementación de calcio y vitamina D se haga de rutina en el embarazo. Pero yo debo de medir el nivel de vitamina D y si la paciente tiene una franca deficiencia, pues le puedo dar un par de megadosis de vitamina D y con eso mejorar esa parte. Y en tu opinión, pensando en la vitamina D, como hay diferentes estudios que dicen que debe estar arriba de 30, hay estudios recientes que dicen que deben de estar arriba de 50 o por lo menos llegando a 60, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, lo mínimo recomendable es 30. Entre 30 y 100 debería ser la medida normal, digamos. Y evidentemente si tenemos 50, pues va a ser mejor el funcionamiento, pero con 30 ya es lo que los estudios han demostrado que es lo que la toda persona debe tener, arriba de 30. Si está entre 20 y 30 tenemos una insuficiencia leve, insuficiencia moderada está entre 10 y 20 y deficiencia franca si está debajo de 10. Obviamente la clasificación podrá variar. Pablito Lobos, buenas noches maestro, un gusto saludarle. ¿Qué opinión le merece el uso de ácido fólico como tratamiento en candidiasis recurrente? Creo que ya lo habías comentado. De la candidiasis recurrente. Saludos Pablito, qué gusto saludarte amiguito. Por supuesto, a favor, siempre es una suplementación. Incluso hoy se está hablando mucho de otro término en medicina que son los productos nutricéuticos, es decir, nutrientes con efecto farmacéutico. Podemos discutir muchísimo tiempo sobre los nutricéuticos, pero sí es todo lo que hagamos en beneficio de la paciente suma y por lo tanto le puede ayudar a que su salud en el aparato geniturinario sea mucho mejor. Miriam Mayen, una pregunta que me llama la atención. ¿En niñas o adolescentes vírgenes con flujo vaginal les toma muestra para secreción vaginal KOH o GRA o le da tratamiento directo para cándida? Lo más frecuente por factores ambientales, medicinales, etc. Yo no tomo muestras, yo les doy tratamiento. No es frecuente, al menos acá en Guatemala no es frecuente la infección en niñas ni en pacientes vírgenes, no es lo común. Pero solo con ver las características del flujo, pues ya estimamos qué tratamiento es el que necesita. Ok. Bueno, yo creo que dejamos hasta aquí las preguntas. Tuvimos la oportunidad de tenerte dando la conferencia, atendiendo las preguntas de nuestro público. Como te mencioné, hay más de 500 personas escuchando tu conferencia y agradeciendo esa conferencia. Creo que lo que dijiste al principio, que a ver si llegabas al nivel de que yo te había presentado, creo que pasaste las expectativas. Mucha gente está muy emocionada, muy contenta. Hay mucho más preguntas, pero creo que por horas del tiempo y tratando de mantener los estándares de la educación médica continua de la asociación, vamos a parar hasta acá. No sé si Evelyn tiene algún comentario o algún que le quiera comentar al doctor Araujo, por favor. Muchas gracias, doctor Linares. Gracias, doctor Araujo. Excelente conferencia. Como siempre, usted se ha lucido, pues como dijo el doctor Linares, tuvimos muy buena participación, cerca de 500 asistentes. Y realmente, pues agradecerle a nuestro público, ahora que nos ha acompañado.